Quiero iniciar la sesión de hoy pues compartiendo la triste noticia de que uno de los pilares de la teoría jurídica contemporánea, el doctor Michele Tarufo, falleció. Nos ha dejado físicamente, pero sin duda como uno de los pilares fundamentales en la epistemología jurídica aplicada, se queda con nosotros para siempre. No hay duda de que él ha sido uno de los fundadores de la agenda, quienes han definido la agenda de la epistemología jurídica aplicada, problemas vinculados con el razonamiento probatorio, un nuevo derecho procesal. Todo eso no sería lo mismo sin Michele Tarufo, un admirado académico y querido amigo. Hoy que venía hacia aquí me vino el flashback de una reunión en casa de Larry Laudan, donde él cantaba canciones mexicanas en mal español y yo canciones italianas en mal italiano. Una excelente persona, además de ser un gran académico. Pues sea esta primera sesión en honor a Michele Tarufo. Y para cerrar con broche de oro, con nuestras conferencias magistrales, tenemos con nosotras a una de las más importantes filósofas del derecho del mundo y un orgullo para la filosofía jurídica latinoamericana, la doctora Verónica Rodríguez, que también es una queridísima amiga que ha estado con nosotros en las jornadas desde su inicio sistemáticamente. Y también quiero señalar que las dos mesas de hoy son especialmente singulares, particularmente la primera, porque en ella participamos quienes fundamos la Sociedad de Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía del Derecho hace algunos años, y cuyo objetivo se vincula con la conferencia magistral que nos dio en su momento Álvaro, sobre el estado en el que se encuentra la filosofía del derecho y en una especie de búsqueda de su nueva identidad, y sobre todo de la apertura a nuevas rutas de problemas que probablemente hemos desatendido por estar trabajando en una agenda muy específica, muy importante, pero que también necesita en algún sentido ser renovada. Pues sin más, mi querida Vero, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y los dejo con esta estupenda conferencia magistral por parte de la doctora Verónica Rodríguez Blanco. Jenny, si nos puedes apoyar, por favor. Damos inicio con la conferencia magistral La paradoja de la mirada en el pasado en el acto negligente, a cargo de la profesora Verónica Rodríguez Blanco, quien cuenta con un máster en Oxford, un PhD en Cambridge y es profesora catedrática. Investiga en el área de la razón práctica, teoría de la acción y naturaleza del derecho. Es autora de numerosos artículos en revistas prestigiosas en el campo y coeditora de libros y autora de 2 monografías. Buenos días o buenas tardes. Estoy encantada y fascinada de estar en estas jornadas de filosofía del derecho que tienen una gran tradición. Muy agradecida al profesor Enrique Cáceres por la organización de esta maravillosa jornada. Y muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de él, y estoy consciente de que esto implica muchísimo trabajo y mucho esfuerzo en las circunstancias del coronavirus, del virus de la corona, del virus corona. Me voy a concentrar hoy en entender lo que es la paradoja de la mirada en el pasado en el acto negligente. Entonces, el título de la ponencia es La paradoja de la mirada en el pasado en el acto negligente. Me gustaría presentar la manera como opera nuestras ideas sobre responsabilidad moral y legal con respecto a el acto negligente, y afirmar y mostrar que surge una paradoja muy interesante. Y quisiera pensar sobre las maneras de salir de esta paradoja o soluciones a una nueva metodología para pensar sobre el acto negligente o el acto inadvertido, y usar este término intercambiablemente. Pareciera que la concepción más atractiva de pensar sobre el acto inadvertido es a través del ejemplo paradigmático de las acciones, más precisamente sobre la acción intencional. Esto implica entonces que necesitamos desempacar el concepto de acción desde el punto de vista de la primera persona o desde el punto de vista deliberativo.
Esta manera de explicar la acción es fundamentalmente con una mirada hacia el futuro, y esto implica que nos focalizamos en el movimiento de nuestro cuerpo, en la acción y en la transformación y el movimiento. En contraste a esto, tenemos las prácticas de la responsabilidad, en el que atribuimos responsabilidades por acciones y nos focalizamos en el pasado. Entonces, nuestra evaluación, nuestro escrutinio de las acciones es más bien sobre eventos, cosas que pasaron en el pasado. Entonces, aquí no hay movimiento y no hay transformación. Algo solamente sucedió y este cambio y esta transformación en el mundo son efectuadas, y este es el punto fundamental para nuestra atribución de la responsabilidad. La paradoja que quiero formular hoy en esta jornada puede formularse intuitivamente, filosóficamente, de la siguiente manera. Si la individuación de una acción inadvertida o negligente es a través de los lentes de la perspectiva de la primera persona o desde el punto de vista deliberativo y su respectiva descripción, la cual es siempre futuro, pareciera paradójico explicar la manera como podemos capturar la acción como un evento o como algo que ha sucedido en el pasado. Los eventos no son progresivos y no implican cambios futuros, ni movimiento. Filosóficamente hablando, por lo tanto, necesitamos la idea que es conceptual, una idea que es conceptualmente imposible, es decir, una explicación adecuada de la mirada hacia atrás para los propósitos de explicar la responsabilidad legal o moral de la negligencia, pero que al mismo tiempo capture la perspectiva futura. Esto parece conceptualmente imposible, porque implicaría que existe un concepto de acción que capture tanto los cambios y movimientos de la acción inadvertida y de la acción intencional, como son vistos desde la instancia deliberativa, y al mismo tiempo de las acciones inadvertidas e intencionales como eventos que sucedieron en el pasado. Ahora, una solución potencial es otorgar en el dominio, puede ser otorgada a través de la teoría de la acción. Algunos filósofos han asumido que hay una simetría entre el punto de vista de la tercera persona o del observador y el punto de vista de la primera persona o el punto de vista deliberativo. Entonces la tendencia es colapsar, por un lado, el punto de vista deliberativo de la primera persona con el punto de la tercera persona o el punto del observador, y también colapsar la perspectiva futura de la acción con la perspectiva pasada, con la mirada hacia atrás de la acción. Esta solución es propuesta generalmente para acciones intencionales y podría argumentarse que podría funcionar para las acciones inadvertentes o las acciones negligentes. En otras palabras, el que ejecuta la acción intencional trae un resultado, un objeto, un estado de cosas al mundo. Y podemos dar un reporte desde el punto de vista del observador, la tercera persona, qué es lo que pasó ahí. El siguiente ejemplo va a ilustrar mi punto. Supongamos que hago una taza de té y mientras un observador observa mis movimientos en el cuerpo. Entonces, hiervo el agua, coloco el sachet dentro de la taza, unos minutos después preparo la taza de té y la taza de té está en la cocina. El observador entonces me atribuye el estado mental de creer que hirviendo el agua y vertiendo el agua dentro de la taza de té y del sachet voy a hacer un té, y me atribuye también el deseo de hacer una taza de té. De conformidad con esta perspectiva, si me pregunto a mí mismo si he hecho una acción intencional, entonces explicaría la acción de manera similar. Diría que estoy en el estado mental de creer que puedo producir o que voy a producir una taza de té, y que tengo el deseo de producir una taza de té. Esta perspectiva asume que hay una simetría entre la instancia deliberativa y la instancia del observador, es decir, de la tercera persona. Más importante, dentro de esta posición, entonces habría también una fusión asimétrica entre la mirada hacia atrás y la mirada de la acción futura. Entonces, cuando miro atrás a mis acciones, también las puedo explicar en términos de mis estados mentales, mis deseos y mis creencias. Ahora, cuando pensamos sobre nuestras prácticas de responsabilidad, los teóricos tienden a realizar una fusión muy similar. Por ejemplo, supongamos que yo haga una taza de té en el trabajo y que derrame el té caliente en mi colega, el cual odio por propagar
rumores maliciosos. Entonces, estoy haciendo una taza de té y cuando mi colega se aproxima, derramo eso sobre sus manos y se produce el accidente que yo deseaba. El observador me podría atribuir el estado intencional de que yo quería exactamente quemar a mi colega. Entonces estaba en el estado mental de la creencia de que mis acciones pueden quemar a mi colega y el deseo de quemar a mi colega porque ella ha propagado o él ha propagado rumores maliciosos. El resultado de la acción, vemos, es una herida que tiene mi colega. Ahora, podemos atribuir entonces una causalidad que se establece entre el estado mental, la creencia o la habilidad y el deseo de quemar a mi colega, a quien considero un enemigo, y el resultado de la acción, la susodicha herida. Sin embargo, desde el punto deliberativo, desde el punto de vista de la primera persona, no solamente pienso yo en los rumores maliciosos que mi colega ha propagado y la reputación a mi persona que he sufrido como consecuencia de su acto. También considero que mi acto constituye una verdadera acción de venganza. Entonces, hago una taza bien caliente, pienso entonces, pretendo que simplemente por accidente la voy a derramar sobre sus manos y me focalizo en la acción como una pretensión. Entonces, la estructura, desde el punto de vista de la razón práctica de la gente, se presenta y es de diferente inteligibilidad. El acto tiene una inteligibilidad muy diferente. El foco entonces, en este último ejemplo, es sobre la transformación y el desarrollo de la acción, el proceso exactamente de venganza y de pretensión como apariencia del accidente. En la descripción anterior, asumimos que había una causalidad entre el estado mental y lo que produció en el mundo. Y que este nexo de causalidad debo desenmarañar y es lo que va a determinar si la persona es responsable o no. Sin embargo, en la última descripción que daba yo sobre la venganza, sobre la integridad, nos focalizamos en la razón práctica del individuo, en cómo él genera y la idea que tiene cómo generar su acción de pretensión, de venganza, de honor, etc. Desde un punto de vista de una mirada rápida, pareciera que no hubiera ninguna distinción sustantiva en explicar la acción. A primera impresión se asume que hay una fusión y que no hay ninguna pérdida cuando capturamos la acción desde el punto de vista de la tercera persona. Sin embargo, vamos a ver que esta supuesta simetría genera muchos problemas cuando analizamos la acción en casos de actos de negligencia o acciones inadvertidas. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Manejando por encima de la velocidad mínima. Usted está manejando por encima de la velocidad mínima, manejando su auto, en una zona escolar. La velocidad límite es de 20 millas por hora y usted está manejando a 25 millas por hora. Al mismo tiempo que está escuchando su música favorita. Un niño, al mismo tiempo, está cruzando la calle, usted no lo ve y lo atropella, causándole heridas. En términos explicativos, el observador podría decir que usted estaba en el estado mental de estar distraído y que por lo tanto usted atropelló al niño y le causó las heridas respectivas. Entonces, el test de la causalidad nos puede explicar que el estado mental de la distracción causó el daño al niño. El observador podría decir podría decir el observador también que hay un riesgo predecible que usted ha debido aprender o capturar y que no lo hizo. Ahora, ¿cómo vamos a explicar esto en términos de estados mentales desde el punto de vista del observador? Podríamos decir que usted es responsable porque usted no estaba en el estado mental de creencia de aprender el riesgo predecible y que ha debido estar en ese estado mental. Usted ha debido advertir o tener conocimiento de que estaba en una zona escolar
y que consecuentemente ha debido de reducir la velocidad porque era muy probable que los niños estuvieran en la zona. Por otro lado, desde el punto de vista de la primera persona, usted está envuelto en la acción, está disfrutando de su música, que es su música preferida. Y se ha dejado llevar por la belleza de la música y ha apretado el acelerador. Ahora, desde el punto de vista de la tercera persona, desde el punto de vista del observador, en el caso de las acciones inadvertidas, pareciera que la explicación en términos mentales no explica realmente la acción. Es decir, ¿cómo es posible que la ausencia de un estado mental, la falla en mi estado mental de ver, de predecir, ¿no?, establece una conexión inteligible e intrínseca con el resultado de la acción, es decir, el niño herido? En casos de acciones inadvertidas, la simetría entre la tercera persona y la primera persona pareciera romperse. Ahora, voy a argumentar que podemos cambiar el foco metodológico a fin de repensar la manera de explicar adecuadamente la responsabilidad por acciones inadvertidas. Cuando escrutinamos las acciones inadvertidas con la mirada en el pasado, no nos detenemos en hechos como estados mentales y hechos como consecuencia de nuestras acciones, pues esta manera de pensar oscurece la fenomenología de la agencia y de la responsabilidad. En contraste, usaré una analogía entre las ideas de ver un aspecto y ver un acto inadvertido, y argumentaré que ambos dependen de nuestras capacidades y disposiciones y de manera cómo estamos inmersos en nuestras actividades diarias. En la sección 2 de este trabajo explicaré el fenómeno de ver un aspecto, y en la sección tercera mostraré la analogía entre ver un aspecto y ver una acción inadvertida. En la última sección explicaré cómo ver una acción inadvertida implica una inmersión en nuestras actividades diarias y prácticas de atribución de responsabilidad y cómo podemos crear una mirada en el pasado que al mismo tiempo captura la perspectiva de la primera persona o la instancia deliberativa. Wittgenstein introduce la idea de ver un aspecto en la segunda parte de sus investigaciones filosóficas, fragmento 11, con el siguiente rompecabezas de dos figuras a partir del mismo dibujo, donde las propiedades físicas del dibujo permanecen intactas, es decir, las líneas, los colores, la forma y la organización. El dibujo es el que están viendo en sus pantallas. Cuando miramos inicialmente al dibujo, vemos un pato. Y cuando pensamos en patos, vemos un estanque, vemos plumas y diferentes colores de los patos. Cuando miramos de nuevamente y más cercanamente el dibujo, vemos entonces un conejo y nuestros pensamientos de conejo y de actividades de conejo puede venir a nuestra mente. Por ejemplo, conejos saltando en las praderas, conejos comiendo zanahorias. Pareciera que nos relacionamos con las dos figuras no en términos de la realidad física, como si las características físicas en el dibujo no cambiaran. Las líneas son exactamente las mismas. Tampoco nos relacionamos con el dibujo en términos de la organización, porque la organización no ha cambiado. ¿Qué es entonces lo que ha cambiado? Que nos permite en algunos momentos ver un conejo y en otros momentos ver un pato. ¿Qué cambia? Lo que cambia es nuestra perspectiva. En otras palabras, la manera como nos relacionamos con el dibujo. Esto es lo que llama Wittgenstein el albor de un aspecto. La perspectiva no es completamente escogida por nosotros, sino que más bien se nos impone. El aspecto del dibujo es impuesto sobre nosotros. No podemos evitar, sino en ocasiones, ver el conejo y en ocasiones nos pasa que vemos a un pato. La descripción, entonces, alcanza una espontaneidad e inmediatamente descartamos otras posibilidades también. Esto no es, por ejemplo, decimos, esto no es un burro y tampoco es una cara sonriente. También pensamos con respecto al dibujo en lo que hemos aprendido como representación del mundo y cómo nos relacionamos con los objetos. Por ejemplo, conejos y praderas.
Hemos aprendido que los conejos saltan en las praderas y que los patos nadan en los lagos. Y que de alguna manera tenemos una respuesta en términos de razones hacia estos objetos en el mundo. En otras palabras, nos identificamos la figura como una cosa que ella representa. La experiencia visual no es solamente física, sino pensamientos son parte de esta experiencia visual. Entonces, no es el caso que simplemente veo con mis ojos, sino que de alguna manera veo también con mis pensamientos. Pero los pensamientos no son meramente estados mentales, y no solamente son entidades misteriosas, son aprendidas en la interacción con el mundo, y son aprendidas como respuesta al mundo, con razones y emociones. La experiencia de ver es aprender a través de la expresión del lenguaje, y no solamente una manera de aprender de la experiencia. En términos, las expresiones entonces son aprendidas como los famosos juegos de lenguaje, y esto implica entonces responder a razones en el mundo. Entonces, pareciera que Wittgenstein nos está invitando a tomar seriamente la idea de que vemos y pensamos, ver y pensar están representados juntos y que no hay un proceso teórico o inferencial. Es decir, que primero vemos la figura física de la imagen y después creamos una hipótesis o conjetura de lo que es la imagen y subsecuentemente inferimos lo que la imagen representa. Vemos simultáneamente el conejo y pensamos en todo lo relativo al conejo. Un cambio de perspectiva ocurre y vemos entonces el pato y todas las relaciones y razones que tenemos, emociones con respecto a los patos. Ahora, ¿por qué este ejercicio de ver en Gestalt es tan paradójico? Porque estamos implicados al mismo tiempo con dos pensamientos y dos maneras de ver, pero una sola organización y un solo signo físico. Estamos implicados con un animal que llamamos conejo, que salta en las praderas, y al mismo tiempo con un cierto animal que se llama pato, y que nada en los lagos. Y nuestros pensamientos y experiencias del mundo son y en nuestros pensamientos del mundo y en nuestra manera de relacionarnos al mundo, estos dos animales son completamente diferentes. Pero sin embargo, en la figura, hay algo que nos dice que esta figura es más bien pato-conejo. Pero el dibujo nos dice que hay algo diferente aquí. Ahora, podría argumentarse que esta idea sobre el dibujo es aplicable a las acciones. Cuando observamos a alguien actuando, no observamos sus movimientos meramente físicos. En la mayoría de los casos, inmediatamente aprendemos qué es lo que están haciendo la persona. Por ejemplo, en el contexto de una clase, cuando los estudiantes están tomando notas y aprendiendo, sabemos lo que están haciendo. En el contexto de la parada del autobús, cuando las personas están haciendo la cola, sabemos lo que están haciendo. En una tienda de alimentos, cuando las personas están escogiendo frutas, sabemos lo que están haciendo. Ahora, los movimientos físicos de la acción se ven inmediatamente como significativos. Así como en el ejemplo del el pato, solo podemos ver la organización y las propiedades físicas de otros cuerpos. Pero vemos los movimientos físicos, pero no podemos ver los estados mentales como hechos con los que la gente está implicado. Más bien, vemos las acciones externas como reflejo de un episodio interior. Y esto es exactamente lo que se llama el aspecto. Vamos a pensar en lo que hemos aprendido también sobre las acciones inadvertidas y la paradoja de las acciones inadvertidas. ¿Cómo vamos a integrar lo que llamamos la mirada pasada, que es característico de los juicios de responsabilidad, tanto en el aspecto moral como en el ámbito legal? ¿Y cómo vamos a combinar eso con la perspectiva futura característica de la acción y los errores, ignorancia que cometemos cuando
cometemos una acción negligente, una acción inadvertida. Ahora, podemos decir que aprender las palabras como conejo o pato, las aprendemos de alguna manera en contexto, ¿verdad? A los niños que visitan los parques y las praderas, sus padres les enseñan que hay una cosa que se llama patos y hay otra cosa que se llama conejos. También aprendemos de alguna manera a responder a estas cosas en el mundo. Por ejemplo, enseñamos a nuestros hijos en el lago a darle comida a los patos, a los conejos, ¿verdad? Nos metemos en las praderas para ver si vemos algún conejo saltando, visoramos un conejo saltando. Esto es muy obvio, muy simple. Sin embargo, ¿cómo aplicaremos este insight, esta perspectiva en el mundo de las acciones inadvertidas? Vamos a pensar otra vez en la paradoja de las acciones pasadas, de eventos pasados. ¿Cómo podemos exactamente aprender lo que ha sucedido en la acción? Usualmente decimos que ser responsable por una acción inadvertida porque hemos debido de hacer esto o hacer aquello. Hemos fallado y no hemos advertido cierto riesgo, por ejemplo. Sin embargo, cuando estamos haciendo la acción, estamos implicados en una acción futura. Ocupamos una perspectiva completamente diferente. Entonces, pareciera imposible integrar la perspectiva futura con la perspectiva típica de la responsabilidad que es hacia el pasado. Cuando alguien actúa inadvertidamente porque no presta atención a lo que debido prestar atención a lo que debido hacer, decimos entonces que de alguna manera no están considerando ciertas razones para la acción y están ignorando ciertas razones. Vamos a volver al caso del pato y el conejo y la manera como nos implicamos con este dibujo. Cuando vemos patos y conejos, pensamos en la identidad, identificamos el dibujo de manera de lo que esto representa. Así vemos los patos y los dibujos, los patos y los conejos, porque hemos aprendido sobre patos y conejos. Pero las acciones son muy diferentes y son mucho más complejas. Ahora, ¿cómo enseñaríamos a un hijo, a un niño, las acciones inadvertidas? No pretendemos intentar acciones inadvertidas. O sea, la intención no es parte de la acción inadvertida. Entonces, le enseñamos a los niños que una acción inadvertida no es una acción intencional, pero tampoco es una acción involuntaria. La pregunta puede reformularse: ¿qué es lo que podríamos decirle a un niño para enseñarle lo que son las acciones intencionales? Le podríamos dar ejemplos paradigmáticos que contienen una deliberación y contienen un conocimiento práctico y por lo tanto enseñarles lo que es la acción intencional. Por ejemplo, se le podría enseñar a un niño cómo hornear una torta. Se le dice que tiene que mezclar el azúcar y la mantequilla y después que tiene que añadir la leche, los huevos, etcétera, y la harina. Y que todo esto se debe mezclar en un envase y que después ese envase se debe colocar en un molde y esto se debe colocar en el horno. Ahora, si por error nos olvidamos de agregar los huevos, podemos decirle al niño que ahí es cuando hemos cometido una acción inadvertente. Sabíamos que debíamos agregar los huevos y no lo hicimos, simplemente porque nos olvidamos. Entonces, intentamos producir un estado de cosas y por una equivocación hemos producido una cosa que no es una torta, sino que es una mezcla que no se puede digerir, indigerible. El niño ahora ha aprendido un concepto primitivo de una acción inadvertida. Ahora, como adultos competentes, ¿verdad?, desarrollamos la maestría, el dominio de la comprensión de las acciones inadvertidas. Nos implicamos con el mundo desde el punto de vista de la primera persona o desde el punto de vista deliberativo. Actuamos intencionalmente para perseguir ciertos valores, para realizar ciertas cosas en el mundo, pero también aprendemos que fallamos a través de errores y que fallamos a pesar de que sabíamos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a tratar de entender esta idea de ver un aspecto y cómo esta idea puede
iluminar el problema de la paradoja de la mirada hacia el pasado en el acto negligente. Nos vamos a focalizar en el aspecto de la comprensión de las acciones a nivel interpersonal. Vamos a mirar más cuidadosamente una variación de un ejemplo otorgada por un autor del libro Share en su libro Junio. La idea la vamos a llamar Alexandra y su perro. Alexandra estaba manejando su vehículo para buscar a sus hijos del juego de hockey y ahí tenía, adentro de su vehículo, tenía a su perro. Ella se apresura a buscar a sus niños en el juego de hockey y deja a su perro dentro del vehículo. Cuando Alexandra finalmente llega al campo de hockey, ve que sus niños están en una pelea con otros niños, tratando de calmarlos y mientras tanto se olvida de que su perro está en el vehículo, hay unas altas temperaturas, estamos en el medio del verano y cuando regresa al vehículo ve que su perro ha muerto y descubre que el perro ha muerto. La pregunta que emerge es cómo Alexandra es capaz de atribuir una responsabilidad a sí misma desde el punto de vista de la primera persona, que se implica una acción simple de recoger a sus hijos. Y es tratar de disolver la disputa, los argumentos que emanaron entre los niños. Ella sabía lo que estaba haciendo y sabía en ese momento lo que debía hacer. Ella sabía por qué estacionó su vehículo, dejó el perro en el vehículo, comenzó a caminar al campo de hockey y trató de solucionar la disputa entre los niños. Ella sabía por qué regresó a su vehículo y se produjo un resultado que ella no esperaba, ¿verdad? Ahora, al ver ella su acción pasada, observa un estado de cosas, el perro muerto. Y la falta de precaución en su conocimiento práctico de lo que ella ha debido hacer. Ahora, ¿cómo ella puede inferir que ella ha debido de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y que se produjo este evento que ella no deseaba, su perro muerto. Voy a argumentar que Alessandra es capaz de ver tanto la perspectiva futura de su acción, es decir, su acción intencional y deliberada, y la perspectiva pasada, la mirada hacia el pasado de su acción, es decir, la falta de precaución, su falta de conocimiento práctico que ha causado la muerte de su perro. Y de la misma manera, como podemos observar en la figura de los dos animales, de la misma manera ella puede al mismo tiempo y simultáneamente ver sus dos acciones. Así como se ve el pato y el conejo, Alexandra puede ver los aspectos de su acción pasada, su falta de precaución, de su conocimiento práctico y lo que ella ha producido, es decir, el perro muerto. Y al mismo tiempo, ella puede ver su acción deliberativa, su aspecto futuro. Así, su acción pasada se le impone a ella y de alguna manera hay un albor del aspecto que se le impone. Ahora, ella no ve su acción pasada como una pieza de materialidad, no como un hecho, tampoco como un hecho físico. Tampoco infiere de los hechos, es decir, la muerte de su perro, una conjetura o una hipótesis, es decir, este es mi perro muerto que dejé en el auto y consecuentemente mi estado mental equivocado, mi falla a tomar una precaución causó la muerte de mi perro. Su comprensión primaria de su acción es aplicar el verbo inadvertidamente. Y es claro que ella, en la ejecución de su conocimiento práctico, ha fallado en algo. Como en el ejemplo de la madre que estaba haciendo para el niño la torta, había un ingrediente que estaba, que no se había incorporado a la acción. De esa manera, Alexandra ve inmediatamente lo que ha producido por su falta de conocimiento práctico. En circunstancias normales y debido a sus capacidades normales que tenemos todos los seres humanos, ella reconoce a sí misma en su acción en ambas perspectivas. Y podemos comprender entonces y podemos fusionar tanto la perspectiva pasada como la perspectiva futura de la acción. Y vemos entonces
como un aspecto de la ejecución de nuestra acción. Ahora, ella no se identifica con su estado mental, ni tampoco con el movimiento físico de su cuerpo. Ella trasciende en la materialidad de su cuerpo y su instancia teórica de su propia mente y aprende directamente todos los aspectos de su acción. Su acción, de alguna manera, hay un albor con respecto a su acción y se impone ella como el significado primario de su acción. Todas las interpretaciones de su acción, es decir, lo que se va a hacer en la corte, lo que se va a hacer, lo que el juez, en los testigos, todos de alguna manera, todas las interpretaciones de sus acciones de responsabilidad tienen que tomar esta significación primaria. Y ese es el final del argumento. Muchísimas gracias por la paciencia, un placer, y estoy entonces muy ansiosa por recibir los comentarios. Agradecemos su asistencia y atención. Continuamos con la ronda de discusión. Me gustó muchísimo tu ponencia. Te veo muy próxima a neuroderecho, a cognición y derecho. De hecho, conforme estabas hablando, estaba yo viendo cómo se podrían naturalizar muchas de las cosas que comentabas. Aquí está metido, por ejemplo, teoría de la mente, la posibilidad de tú hacerte representaciones mentales acerca de lo que pasa con el otro, si estás en una posición del tercero. Están metidos mecanismos del marcador somático, cuando lo que hace es rescatar estados corporizados anteriores. Está conectado con muchos problemas, el problema del neurodeterminismo, quienes sostienen que la voluntad es un epifenómeno, que en realidad, aun cuando creemos que estamos controlando conscientemente, no es el caso. Está metido qué tanto realmente nuestras funciones ejecutivas pueden controlar cada una de nuestras acciones con base en esta teoría del homúnculo, cuestiones vinculadas con percepción, en la lectura del pato y el conejo, de representaciones asociativas, en fin. Pero hay un punto que me resulta muy interesante de tu argumento, y es que no estoy seguro de si naturalizamos el argumento, habría una paradoja. ¿En qué sentido? Cuando estamos viendo la imagen del conejo o el pato, es equivalente al de los rostros enfrentados a una copa, estamos manteniendo un mismo elemento constante de percepción. Sin embargo, pareciera que cuando realizamos una conducta proyectada a futuro y existe un input, una información adicional, esa información adicional lo que hace es cambiarnos en materia retrospectiva totalmente a través de una recodificación lo que habíamos visto previamente. Y es un fenómeno cognitivo que lo vemos constantemente en muchísimos dominios. Por ejemplo, cuando estamos leyendo una novela de detectives y toda la novela nos ha llevado a que el asesino es el mayordomo y hay un input final que nos hace recodificar todo porque nos damos cuenta que había sido el ama de llaves. En el caso del derecho, estás convencido de que alguien cometió un homicidio, pero aparece una prueba superveniente que puede ser la persona que supuestamente fue asesinada, y eso te lleva a generar una recodificación total de la información anterior. Veo que hay un contraste importante con el hecho de tener una percepción que puedes leer desde dos modelos mentales alternativos, porque lo que tienes es una reconfiguración completa que activa procesos cognitivos complejos diferentes que no podrían activarse si tuviéramos una sola figura estática. Por ejemplo, si tú haces una recodificación de tu conducta hacia el pasado, se activan procesos de razonamiento contrafáctico. Si yo hubiera pensado entonces hubiera evitado tal. Entonces, me da la impresión que si naturalizamos el argumento, no estaríamos hablando de una paradoja que está mezclando pasado con futuro, sino que estamos hablando de procesos cognitivos evolutivos que implican una reconfiguración de la información que obedece a un input específico y que por tanto puede diluir el reproche de responsabilidad por no haber estado en un estado mental en el que nunca podías haber estado porque fue el resultado de la reconfiguración que hiciste. Y desde luego esto se conecta muchísimo con otro tipo de problemas, particularmente con eximentes de responsabilidad en materia penal. Cuando estás hablando de la
exigibilidad de otra conducta para determinar si alguien es responsable o no, estás generando ahí una teoría de la mente como una tercera persona, ya no estamos hablando de la primera persona, de una tercera persona, en el que es un razonamiento muy extraño, por si yo que no soy tú, en un contexto en el que estuviste tú y no estuve yo, asumo que si yo hubiera sido tú sin ser yo, podrías haber actuado de una manera distinta como lo hiciste. Y otro elemento muy importante ya vinculado con problemas epistémicos, con problemas de atribución de estados mentales que son muy complicados. En un intento de reconstrucción de la idealización cognitiva del derecho penal, de la que hablaré un poquito más adelante, me parece que hay dos conceptos o dos propiedades cognitivas fundamentales que son las que podrían estar vinculadas con la atribución de responsabilidad. El problema es probarlas, que tiene que ver con la conjunción entre intención y motivación. Una vez más, volviendo a eximente de responsabilidad, cuando te estás hablando de estado de necesidad, tenemos el típico ejemplo de dos náufragos, hay solamente una tabla, tienen que competir por la supervivencia. Uno de ellos tiene la intención de ahogar al otro para salvarse, pero la motivación no es privarlo de la vida. Algo muy diferente cuando alguien, además de tener la intención de quemar a su enemigo, está motivado porque el resultado sea quemarlo. Es decir, estamos ante propiedades cognitivas diferentes. El problema de la atribución cognitiva de intencionalidad, pues está vinculado básicamente con problemas probatorios. ¿Cómo es que yo puedo determinar la verdad de enunciados que afirman estados mentales? Y más complicado aún, cuando son estados mentales que tengo que determinar expostfácticamente. Enunciados del tipo X con la intención de privó de la vida a Y. La parte del enunciado con la intención de no la podría yo probar, por ejemplo, con una teoría de la verdad por correspondencia, ni siquiera si estuviera yo presente en el momento en el que está cometiendo el ilícito. Necesito todo un modelo mental que determine las condiciones bajo las cuales puede ser atribución de responsabilidad. Supongamos, por ejemplo, que un agente del Ministerio Público, un fiscal, ve que alguien le dispara a otra persona y esta persona fallece. De primera instancia podríamos pensar, esta persona es responsable de homicidio. Pero si se activan tus modelos mentales, lo que no sabes es si está actuando en legítima defensa, si actuó con exceso en legítima defensa, si es un inimputable y no tiene la competencia cognitiva suficiente como para poderlo realizar. Sí pienso que es muy importante tal vez revisar a la luz de argumentos cognitivos y neurológicos la idea de que hay una paradoja. Pensar más bien que estás hablando de una recodificación que te mete en otro tipo de mecanismos y los problemas que tienen que ver con la atribución causal y la fundamentación epistémica de la atribución causal que pueden hacer terceros. Y por último, esta idea de estar consciente tú de que tú fuiste responsable de, se conecta directamente con lo que Carlos y yo hemos trabajado cuando hablamos de la indexicalidad autorreferencial. Y ahí también tenemos un problema, yo creo, muy interesante. Para yo incurrir en indexicalidad autorreferencial, se implica que he pasado por un proceso cognitivo en el cual yo puedo autocategorizarme a mí. Y eso implica un proceso de entrenamiento. ¿Puedo responsabilizar a alguien de que nunca fue entrenado para incurrir en una indexicalidad autorreferencial con respecto a la obligación que tendría? Aún en el caso del derecho, ¿puedo yo reprocharle a alguien que nunca conoció las normas que son presupuestas para que incurra en un estado de indexicalidad autorreferencial respecto a sus obligaciones legales? Fascinante tu ponencia. Como verás, abre el espacio a muchísimas cosas muy interesantes en el ámbito del neuroderecho y en el ámbito de la cognición, y un reto muy interesante para su naturalización. Me encanta y creo que esa es una ruta que debemos seguir explorando. Muchísimas gracias una vez más, mi querida Vero. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esto. Este comentario y esta serie de retos y de posiciones.
estoy muy de acuerdo contigo y creo que lo conversamos ayer también a propósito de la participación de Carlos Montemayor. Es decir, lo que quería mostrar con este problema es la disonancia que hay desde el punto de vista de la primera persona y desde el punto de vista de la tercera persona. Estoy de acuerdo de que tiene que haber un proceso, vamos a decir, físico, neurofísico, cognitivo, pero yo lo que quiero tratar de evitar es la reducción de la fenomenología a lo físico. Es decir, acepto que tiene que haber un problema, una superveniencia, o quizás la solución es la avanzada por Carlos ayer. Me parece que intuitivamente la superveniencia es correcta. Pero vamos a decir, quiero hacer algo, pensar esto, previo al punto en que reconocemos que hay un proceso cognitivo reducible a lo físico. Quiero hacerlo desde el punto de vista fenomenológico, porque considero que este punto fenomenológico, vamos a llamarlo como Carlos lo llamó ayer, normativo, es fundamental, porque es el punto de vista del legislador y el del ciudadano, ¿no? Entonces, lo que quiero capturar aquí es que cualquier explicación neurocientífica, cualquier explicación de atribución de eventos, tiene que de alguna manera tomar en cuenta esta fenomenología en que, en el ejemplo de Alexandra, ella ve al perro muerto y no hace ninguna inferencia teórica, sino que es un aspecto fenomenal que ella se da cuenta inmediatamente de qué es lo que ella falló. Es decir, en lo que tú explicas que es correcto, que hay un proceso contrafáctico, si yo hubiera hecho esto, en ella no es inferencial, es automático. Y claro, podríamos tener un psicópata que no se da cuenta de lo que ha sucedido, de lo que ha omitido. Y eso es posible, y hay una explicación neurocientífica ahí, pero no estoy interesada tanto en patología como el caso de la persona que de alguna manera ha aprendido a través de la inmersión de juegos de lenguaje en la inmediación con el mundo y con el ambiente, aprendió sin procesos mentales o de inferencia epistémico, aprendió inmediatamente de que hay cosas que yo debo hacer y que no debo hacer y que si no las hago, entonces voy a generar daños, vamos a decir así. Porque, es decir, el origen de esto, que es parte de una monografía, es que hay un escepticismo con respecto a la responsabilidad por la negligencia, por actos inadvertidos. Ahora, mi temor, y no sé, me interesaría muchísimo oír tu visión sobre esta. Mi temor, y es lo que yo trato de evitar, mi temor es que con la posición tuya y la posición de Carlos, vamos a terminar diciendo que, como lo dices tú muy bien, que hay procesos evolutivos y que entonces la responsabilidad va a ser diluida. Mi pregunta es, ¿crees que acaso estas posiciones reductivistas hacia la neurociencia o a procesos cognitivos, que son muy poderosas, nos van a empujar a reformular la responsabilidad y de alguna manera ser escépticos con la responsabilidad de negligencia? Es lo que yo estoy tratando de evitar, porque hay muchísimo escepticismo y es por eso que se dice, por supuesto, que por ejemplo el sistema de Nueva Zelanda, donde hay un sistema de seguro, por ejemplo, o comprensivo, donde simplemente se pone un pote de dinero por la responsabilidad que comete independientemente del acto que yo cometa, eso es una manera de servir el acto negligente, porque el acto negligente es inevitable. Y si tú, y lo que dice Carlos, es correcto, y todo esto es reducible a procesos cognitivos, por ejemplo, el trabajo de Carlos, a procesos de atención en tu trabajo, a procesos más relacionados con procesos evolutivos cognitivos. Entonces, si eso es así, la responsabilidad, no tiene mucho sentido hablar de responsabilidad por actos inadvertidos y negligentes. Ahora, mi labor es más, vamos a hacer, es decir, ¿cómo vamos a servirle al juez y al legislador, que tiene una intención también de que el ciudadano aprenda ciertas virtudes, que el ciudadano aprenda una manera de comportarse, de que hay un elemento que se llama en inglés deterrence, no sé cómo se dice en español. Deterrence, deterrence, ¿cuál sería la traducción, Carlos? ¿Disuasión? Ajá, disuasión, pero el deterrence es, sí, disuadir, pero tiene un elemento moral, ¿no? De evitar el comportamiento, ¿no? Sí, la connotación moral es difícil de traducir. Correcto, de captarla en el español. Sí. Y eso es lo que quiero. O sea, quiero, vamos a decir, armonizar con la intuición de que sí hay procesos evolutivos cognitivos
pero también armonizarlo con lo normativo, con lo que el legislador considera que es justo, ¿no? Y que el ciudadano, es decir, si esta gente que está manejando a cierta velocidad atropella a mi hijo, yo quiero responsabilidades, que alguien, no quiero que una masa amorfa, es decir, un seguro, pague por mi hijo, sino que haya un responsable. Es decir, una institución de retributiva, vamos a llamarla así. No, hay cosas muy interesantes en lo que comentas. Primero, estoy de acuerdo en que hay un enorme riesgo en los reduccionismos a las bases neurocientíficas. Cuando tú estás analizando lo que está ocurriendo en una resonancia magnética funcional y estás identificando conectividad estructural o conectividad funcional, lo único que en realidad estás determinando es que ante cierto tipo de tarea hay cierta demanda de oxigenación en ciertas partes del cerebro, que puedes hacer una inferencia en términos de que esos son correlatos neurológicos a cierto tipo de tareas porque tienes ciertos patrones de frecuencias estadísticas, te meten el problema de qué tan grandes pueden ser tus saltos inferenciales o otras cosas. Este es un problema muy importante. Ahora, sí estoy de acuerdo contigo en que podremos estudiarlo desde un punto de vista meramente fenomenológico y solamente filosófico-conceptual, pero donde yo creo que puede estar un estilo de investigación filosófica muy fructífero es tomándose en serio la tesis de la continuidad de la naturalización filosófica. Es decir, en lugar de construir una teoría conceptual para ver después cómo encaja o es refutada por una teoría cognitiva o una teoría neurológica, ¿por qué no tomo en cuenta los resultados que me está dando también las neurociencias o las ciencias cognitivas para la construcción de mi modelo conceptual y respeto a la tesis de la continuidad en la medida de lo posible? Con respecto al problema de atribución de responsabilidad, es un tema, digamos, que está ahorita en la palestra, muy importante y no hay nada concluyente. Tienes el experimento de Libet, que ha sido utilizado. También creo que hay saltos inferenciales que habría que revisar, qué tan serios son. Hay críticas al diseño metodológico de Libet. Y por otra parte, tienes gente como Gazzaniga, que sí dice, mucho de lo que creemos que ocurre cognitivamente son epifenómenos. No tenemos funciones ejecutivas suficientes para estar controlando conscientemente cada una de las cosas que hacemos. Sin embargo, si hay un periodo de veto, dice él, en el cual podemos controlar la toma de decisiones. Una última cuestión, y ya después tenemos el tiempo del mundo para seguirlo comentando nosotros, la preocupación por el legislador y que el legislador pueda estar en la posibilidad de atribuir responsabilidades. Si deconstruimos la idealización cognitiva de el legislador y nos damos cuenta que hay un paso larguísimo cuyos procesos no conocemos, que van del texto a la emergencia de la conducta social, lo que ocurre en el individuo no se deriva del texto del legislador, sino, como bien dijiste, de la interacción en la vida, de los juegos del lenguaje y de las formas de vida en la que estás inmerso. Esa es otra de las grandes preguntas. En realidad, ¿legislamos para modificar y generar agentes o agencias que sean conscientes y puedan controlar sus conductas de manera voluntaria? Eso se da en otro nivel. Como tú bien indicaste y está vinculado con el razonamiento práctico, se da en mi andar por el mundo y en el entrenamiento que puede ir obteniendo deliberado o vicario por las interacciones que tengo con el mundo que me rodea. En fin, me encantó. Padrísimo, creo que tenemos muchísimas cosas muy interesantes que poder platicar más adelante y ya no quiero acaparar más. Perdón por la fascinación del tema de Vero, a quienes seguramente también tienen cosas interesantes que comentarles. Muchas gracias, Enrique. Doctora Verónica, tenemos una participación también por parte del doctor Carlos Montemayor. Adelante, Hola, doctor Carlos. Sí, muchas gracias, Vero. Muy, muy interesante. Yo creo que me voy a enfocar porque ya Enrique mencionó el problema tanto de superveniencia, que no necesariamente tiene que ser neural, puedes pensarla incluso fenomenológicamente, puede ser una superveniencia de estados mentales a cuestiones normativas o de estados fenomenológicos a estados epistémicamente normativos. O sea, la superveniencia es muy, como dicen aquí, loosey-goosey, ¿no? Es muy general. Puede tener aplicaciones muy... Es hasta medio aburrida si te pones a pensar. Pero es importante porque creo que lo que demuestra es que lo que estamos llamando la dimensión descriptiva
es muy compleja, muy amplia y puede ser muy productivo afinarla, ¿no? Entonces, si uno la afina en términos de predicciones probabilísticas basadas científicamente, eso puede ser más útil para el derecho con base en neurología que un análisis fenomenológico, ¿no? Entonces, eso es lo que es interesante de lo... Pero ya Enrique mencionó todo eso. Yo lo que quiero es hacerte una pregunta porque se me hizo muy interesante el aspecto temporal de tu paradoja. Porque el modo en el que piensan mucha gente de estos problemas, por ejemplo, ayer me equivoqué del nombre, dije Dermot Morant, que es un fenomenólogo, y lo que quise decir es Richard Morant. Sí. Richard Morant tiene este ejemplo buenísimo de un alcohólico que al explicar sus acciones, en vez de hacerlo desde cuestiones intencionales, lo hace desde esta perspectiva ajena, como si estuviera hablando de él desde otro punto de vista. Esto pasa mucho con adicciones, ¿no? Y entonces lo que él dice es, esta persona no puede ser responsable, pero tampoco puede ser auténtica en sus explicaciones porque lo que está haciendo es describir una serie de complejidades que incluso pueden ser fenomenológicas. Dices que no logran atravesar a su acción en un arco temporal necesario para que sea una explicación satisfactoria. Y algo interesante del ejemplo que das del Dog Rabbit de Wittgenstein, del conejo pato, es que tiene una dimensión temporal, pero es también una cuestión de atención visual, que no necesariamente tiene esta asimetría temporal de la que tú estás hablando. Entonces, por un lado, creo que está el problema de la primera y la tercera persona, que es muy complejo, y sobre todo este problema de atribución, autoatribución, de responsabilidad y como de transparencia de qué acciones son realmente parte de lo que yo quiero hacer y qué acciones son como consecuencias que no quería yo hacer. Y por otra parte, el problema de saber cómo entender al yo diacrónico, ¿no? No al yo que nada más toma una decisión en este momento, sino a través del tiempo, ¿no? Entonces quería ver ¿qué más puedes decir sobre el aspecto temporal? Albor es una palabra muy bonita en español, porque es temporal, pero es también de comienzo. No me quedó súper claro si tienes en mente estos casos, por ejemplo, de Bernard Williams, de pensar hacia el futuro y entonces obtener algo que quieres, pero que no deseabas realmente, o viceversa. E incluso tener esta impresión de que lo que tú quisiste en el pasado es algo que no solo no comprendes, sino que encuentras muy contraintuitivo, ¿no? Pero muchas gracias, muy interesante. Perfecto, Carlos. Sí, exacto. Entonces, esa es la pregunta central del libro, ¿no? Esa temporalidad del yo y la transformación, ¿verdad? O como Agnes Keller la ha llamado recientemente el becoming, ¿no? El devenir de ese yo, ¿no? ¿Cómo se concibe eso dentro del marco de la responsabilidad? Porque el marco de la responsabilidad es precisamente esa pregunta. Y aquí es lindísimo porque yo creo que tu trabajo de la atención es muy importante aquí, fíjate. Y esto te lo voy a preguntar, también te voy a hacer una pregunta porque me encantaría que leyeras algunas cosas que estoy escribiendo al respecto. Sí, la obra claro. de Richard Moran me encanta y es exactamente, me ha inspirado muchísimo el trabajo que hace y sobre todo la lectura de Cavell que hace el problema de reconocimiento central. Pero ahí me parece que todo es como muy exploratorio. Fíjate la solución que hace Bernard Williams. Por ejemplo, en el ejemplo de Gauguin, cuando Gauguin decide irse y dejar su familia, hay una cosa contingente, que el triunfo que tiene es lo que hace la retrospectiva y la evaluación de sus acciones pasadas como exitosas. Entonces, el momento en que Gauguin va a tomar el barco y va a abandonar a su familia y se va a Tahití, el kantiano te diría, no, pero está en contra del deber, ¿no? Y la manera como lo soluciona Bernard Williams no es satisfactoria, porque tiene que haber ahí un elemento desde el punto de vista de la primera persona que va a ayudar a ese agente a determinar qué es lo que va a hacer, ¿no?
Entonces, el trabajo que estoy haciendo en la monografía se centra en ese concepto diacrónico del yo, pero una lectura aristotélica, porque Aristóteles era un genio. Él descubre la animalidad, es decir, que tenemos un aspecto sensorial, etcétera, pero esa animalidad se combina con un aspecto deliberativo intelectual. Entonces, la lectura de Aristóteles, desde el punto de vista no reduccionista naturalista, pero tomando en cuenta cómo la percepción, la sensación, todas esas cosas va evolucionando con el ejercicio de la razón práctica, a mí me parece que eso está, como vamos a decir, underrated, ¿no? Que no ha sido explorado correctamente. Por supuesto, ahorita hay, como sabes, muchísimas preguntas sobre el problema de la atención, ¿no? Y que lo que me encanta de la paradoja del conejo del pato es el aspecto fenomenológico, que la atención no es un problema de los ojos. Hay un aspecto intelectual, pero hay un aspecto animal. Y hay una transformación de lo animal y de lo intelectual. Entonces el reto es explicar cómo el proceso deliberativo implican las dos cosas. Y que las soluciones no pueden ser tan simples como a lo Bernard Williams, que todo es un problema de atribución de responsabilidad. Tiene que haber un problema en cómo nos transformamos para ver mejor. Ese es el punto. Y al final, yo creo que el problema de la negligencia, es decir, esto voy a saltar, vamos a decir, al capítulo último del libro. No sé si tiene alguna coherencia, pero creo que está captando lo que quiero decir. Hay una que se llama una responsabilidad proléptica, que el legislador hace, que te invita a ti a ponerte en el futuro, vamos a decir, a ponerte, a pensar y a ver las cosas como si tú fueras en el futuro. Yo creo que ese es el ejercicio a través de nuestra animalidad. ¿Cómo podemos prestar atención de manera diferente a cosas y aprendemos a ver? Ese es más o menos la cuestión. Y cuando la responsabilidad se ve solamente puntual con el problema de lo voluntario, con el problema de lo intencional, como estados mentales, yo creo que aquí no se está tomando en cuenta el aspecto dinámico del yo. En Sí, el no, aprendizaje. Ujú. súper interesante. Nada más para concluir, porque sé que hay otras preguntas. Mándame cuando quieras lo que estás Gracias, escribiendo. Está muy bueno. Carlos. Y algo interesante del pato conejo es que le interesaba mucho a Wittgenstein, que él en la traducción de Anscombe llama aspect dawning, Correcto. Ese eh, lo he traducido como el albor. el albor. Correcto, Este, porque el dawning es que, como decimos en un criollo venezolano, cónchale, se me vino encima, algo así, ¿no? Lo que es muy interesante del pato conejo que Wittgenstein enfatiza es precisamente no es una cosa visual. Si tú no tienes el concepto pato y no tienes el concepto conejo y todas las series de inferencias interpretativas que eso genera, aparte del conocimiento de que esto es una ilustración, sabes que no hay, o sea, no ves un pato conejo en tu patio, ¿no? Correcto. Y todo esto es muy importante para cómo la atención cambia de una interpretación a otra. Y lo que es muy interesante es que la atención que es importante para la intención moral, para la intención práctica, es parecida. Tú puedes, por ejemplo, lo que dice Iris Murdoch en contra de los kantianos y de los utilitaristas. Mientras tú pongas atención a normas, a la norma maximin de los utilitaristas o al imperativo categórico, no vas a lograr ser una persona auténtica y fluida. O sea, a lo que le tienes que poner atención es a las necesidades de otras personas, ¿no? Correcto. Entonces, incluso el arco intencional de cómo tú interpretas tu propio yo diacrónico va a cambiar según estas teorías. Es muy, muy interesante. Y es solamente a través de la particularidad. Uh-huh. Es decir, se aprende en la particularidad. Y todas estas personas, Anscombe, de algún modo Anscombe, pero definitivamente Philippa Foot, les gustaba mucho Wittgenstein y también a Aristóteles. Entonces, correcto. Sí. Y ese es el proyecto. O sea, te da como, vamos a decir, una pintura general del proyecto, que incluye pensar la atención desde lo fenomenológico como animalidad, pero con un proceso intelectual. Y hay dos modelos ahí de deliberación. Bueno, podemos conversar mucho, que el modelo de deliberación es siempre dilemático. En Aristóteles es una investigación. Es una investigación de vida, con conceptos. Muchas gracias. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, doctora. Tenemos también la intervención de la doctora Marisabel Cornejo. Adelante, doctora. Hola María Isabel, encantada de conocerte. He oído mucho sobre ti. Hoy, yo mucho más encantada porque me uno a la fascinación de escucharte, tu ponencia realmente inspiradora, y te voy a contar un poquito por qué. Porque yo en mi tesis doctoral hay una parte donde me aproximo desde el punto de vista de la cognición, neurociencia, ¿no es cierto?, a tratar de explicar este fenómeno de la atribución de responsabilidad. Y al escucharte, cuando tú dices que lo quieres ver desde el punto de vista fenomenológico, cosa que yo no toqué, pero que quisiera explorarlo, estoy loca por leer esas averiguaciones, esos hallazgos, eso que tú estás estudiando. Y sabes que quisiera preguntarte, como la fenomenología, por cierto, que yo la entiendo como quedarse, ¿no es cierto?, en la observación pura y simple, y también sé que existen muchas teorías y aproximaciones de lo que es la fenomenología. Me gustaría saber cuál de ellas, y si es que acaso has pasado por Husserl, y lo que es lo egológico, que es lo que yo quisiera en mi futuro, lo que tengo en el horizonte, ¿no es cierto?, por querer explorar, o hay otra dimensión, no sé, que desde este punto de vista que tú estás viendo. Esa es mi pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, el uso de la palabra y eso, el uso de la palabra fenomenológico y como el concepto de autonomía, el concepto de intención, de voluntariedad, vamos a decir, son como conceptos que tienen muchísima utilidad, ¿no? Y fenomenología no lo estoy usando aquí como Husserl o como Merleau-Ponty, pero hay elementos, porque el problema de Gestalt es un problema como en la tradición fenomenológica del continente. Su analítica y todos sus pecados y sus horrores, entonces lo estoy utilizando como algo fenomenológico que se le impone al sujeto cuando está actuando. Eso es lo que lo estoy usando en ese término. Entonces, claro, es decir, sabemos que Sartre también tiene, por ejemplo, su trabajo sobre la imaginación me parece súper importante y también completamente subestimado el trabajo dentro de los analíticos, porque los analíticos están obsesionados con, vamos a decir, lo que hace la gente en Harvard, lo que hace en Oxford, y si es epistemológico y metafísico, aún mejor, ¿no? Entonces, vamos a decir, desechan estos autores como Sartre, el problema de la imaginación, donde también hay un aspecto como fenomenológico importante. Entonces, lo siento mucho, no estoy tratando de hacer una teoría fenomenológica como tal, sino que vamos a decir, empiezo con las preguntas sobre el escepticismo de la negligencia. Y muchísimos autores atacan el escepticismo de la negligencia desde el punto de vista puramente epistémico. Ellos creen que es un problema de creencias. Entonces se van a ir por la epistemología sin olvidar que hay un problema diacrónico, que hay un problema fenomenológico de cómo se nos presenta el mundo, de que las atribuciones de responsabilidad están conectadas con eso, y un problema de cómo somos agentes en el mundo dentro de una temporalidad. Entonces eso es es decir, el enfoque. Y es tratar de evitar de entender el problema de la negligencia en los casos inadvertidos solamente desde un punto de vista que es un problema epistémico. Y si ves toda la literatura de las atribuciones con respecto a la responsabilidad y las teorías de la responsabilidad, dividen lo voluntario entre dos aspectos. Uno, el problema de la falta de coerción, de la libertad, y el otro, el problema epistémico. Y sin entender que estas dos cosas están relacionadas y que hay una cosa bien compleja ahí. Pero me encantaría leer tu trabajo sobre la atribución de la responsabilidad, definitivamente. Y no sabes si hay un grupo, sabes que hay un grupo en Chile muy fuerte que está trabajando sobre la responsabilidad. Sí, lo conozco, puede ser Figueroa. Sí, por supuesto, sí. Hace poco hizo un libro, Sebastián. Correcto. Exactamente. Sebastián, sí. Sí. No, lo voy a escribir. Me encanta, gracias. Muchas gracias. Sí, adelante tenemos la participación del doctor Jorge Fabra Zamora, que tiene una intervención. Adelante, doctor. Hola, Vero, muchas gracias. Qué gusto saludarte y felicitarte de nuevo por esta conferencia. Tengo una cantidad de interrogantes porque soy un part-time philosopher of third law, pero quiero centrarme en la interacción me encantó tu ponencia, sobre todo porque nos hace reflexionar la idea de la acción como un elemento central que no es adecuadamente entendido.
bajo nuestros conceptos doctrinales, muchos de los cuales están involucrados con una teoría. Nuestros códigos civiles latinoamericanos tienen una teoría de la acción del siglo XIX. Nosotros la hemos importado y no hemos repensado más allá sobre ello, y tenemos esta teoría doctrinal. Quiero centrarme en la integración entre esta rica concepción filosófica y nuestras teorías doctrinales, que a menudo se basan en al menos la que me enseñaron a mí en la universidad, eran listas de requisitos. Para que haya responsabilidad civil tiene que haber acción, relación de causalidades, lo cual es una teoría extremadamente simplista, decimonónica, y que no hace parte ni responde adecuadamente, por un lado, a los entendimientos empíricos más modernos, como lo señala Enrique, pero tampoco a nuestras concepciones filosóficas más clásicas. Entiendo que tu concepción se nutre de la teoría clásica de la acción, de una primera persona, una actividad deliberativa, que ni siquiera esa teoría falsamente cientificista del siglo XIX, que la hemos asumido críticamente en nuestro derecho, puede explicar. Entonces, una tensión que no veo una tensión posible es cómo interpretar el derecho, o sea, nuestro derecho doctrinal, a través de esta visión más rica de la acción, porque en últimas está en toda esta cantidad está la shopping list de responsibility. Tiene que haber una acción, tiene que haber un resultado, que básicamente, podemos decir que básicamente es demasiado reductiva, no decir falsa, es demasiado reductiva, pero ¿cómo hacer interactuar eso? Tenemos que hacer una nueva lista de requisitos de responsabilidad. Tengo otra pregunta, y la última es una curiosidad. Está centrada en la responsabilidad por negligencia, que nosotros llamamos responsabilidad subjetiva. Como curiosidad, ¿hay algo sobre responsabilidad subjetiva o por el hecho de dónde queda responsabilidad objetiva o strict liability bajo esta concepción? Es que si las acciones no son voluntarias, no pueden generar responsabilidad en absoluto, o como dirían algunos algunos kantianos dirían eso, no hay responsabilidad subjetiva, eso no existe. O la teoría de las acciones no intencionales, de esa unintended concept, también puede aplicar a la objetiva. Ok, muy bien. Sí, esto es una pregunta bien. Hay un capítulo completo en la monografía sobre las doctrinas, ¿no? El aspecto doctrinal de la teoría de la negligencia, y más específicamente en el mundo anglosajón. Ahora, en el mundo anglosajón, en eso difiere un poco de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se basa en la posibilidad de que la gente ha aprendido el riesgo, ¿no? Ha debido de aprender lo que se llama un riesgo sustantivo. En Inglaterra y en el país de Gales, la concepción es mucho más, se fundamenta en lo que se llama el duty of care, el deber de cuidar sobre el otro, más que en la concepción de lo que es aprendible en términos del riesgo de la acción. Ahora, todas estas concepciones doctrinarias, y como sabes, el tort law tiene un gran renacimiento a partir de la obra de Calabresi en el mundo anglosajón, y se ha desarrollado en los últimos 20 años con personajes como desde Ripstein hasta Jules Coleman, etcétera, etcétera, los utilitaristas. O sea, y recientemente un libro precioso que ha escrito Benjamin Sepursky, es una mina de riqueza conceptual y vamos a decir, de engagement de ideas, ¿verdad? Entonces tienes todo este aparato, primero el doctrinario, después el aparato conceptual, teórico de la teoría jurídica, y después mi posición filosófica. ¿Cómo vamos a meter esta posición de riqueza de la filosofía de la acción en esta concepción tan compleja? Entonces, el argumento es el siguiente. Si la posición de que existe un derecho y un deber, porque tú eres un ciudadano, ¿verdad? Y yo debo de tener cuidado, es decir, un duty, tengo deberes con respecto a ti por ser un ser humano. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esta teoría de la acción tan compleja con esta relación de derecho y deberes? Entonces el argumento, me alegra mucho que Carlos haya mencionado a la Murdoch. Vamos a tomar a la Murdoch porque ya la conocemos. Es decir, el problema es que esto solamente nos da un aparataje que no tiene nada que ver con cómo opera el ciudadano, cómo opera efectivamente en el proceso de la deliberación. Entonces la ambición del libro es decir, vamos a pensar cómo efectivamente actuamos, cómo efectivamente sería sensible atribuir responsabilidades, y todo este aparato doctrinario y filosófico de la teoría jurídica
tiene una plausibilidad en tanto que pueda explicar el proceso deliberativo efectivo de cómo actuamos. Al final el libro lo que argumenta es que hay un problema de integración del carácter con el razonamiento práctico. Y eso es precisamente, te digo, tienes un deber conmigo y tienes un deber de no atropellarme, de que tu perro no me muerda. Tienes el deber de que si eres un empleador, de no contaminar mi ambiente. Tienes ese deber porque tienes esa capacidad deliberativa concebida como lo explico yo en el libro. Es decir, si existe ese deber y ese derecho, tiene que ser como el tipo de personas que somos. Pero el kantiano no lo va a explicar. Claro, por supuesto, el utilitarista, ¿verdad? Como que él quiere explicar la doctrina y lo que dice es, no, ese concepto de responsabilidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el problema es la maximización de la riqueza y la distribución. Es decir, también eso lo ataco y lo ataco de cierta manera. Pero el problema es que el kantiano es muy intuicionista y el legislador piensa así. Ahora, con respecto a nuestro concepto decimonónico, recuerdo el código napoleónico dice el que por impericia, negligencia, etcétera, y tiene un shopping list, como dices tú. ¿Cómo se particulariza eso? Bueno, también una teoría filosófica de la acción correcta nos va a explicar cómo es posible la impericia, cómo es posible la inadvertencia, cómo es posible. Y una vez que entendemos las condiciones de la acción, entonces el legislador tiene toda esa riqueza, esa concepción filosófica, entonces tiene sentido atribuirle negligencia. O sea, lo que quiero decir es el enemigo principal aquí es el escéptico, que tiene una fuerte posición de pensamiento y dominante, y que estoy diciendo, el escéptico es escéptico porque tiene una posición simplista en la teoría de la acción. Tiene una posición humiana de la acción, en el que hay deseos y en el de que hay causalidades intelectuales, y que cuando hay un matching perfecto los dos, entonces cuando hay acción. Estamos explicando la acción, no opera así. Ese vamos a decir, no sé si te he respondido. Mi pregunta iba por el lado entre la interacción de ese y la teoría decimonónica, nuestros códigos civiles latinoamericanos, que te exigen algo muy parecido a la teoría humiana de la acción. Ellos te exigen que haya acciones e intencionalidades como elementos separados. Entonces, pero por otro lado, digamos, la concepción más rica o la concepción, si lo creemos, correcta de la acción, no tiene eso. Entonces, ahora yo como juez tendría, o sea, obviamente como juez me tendría que ir por la ley dentro de mis deberes institucionales. Pero entonces el proyecto implicaría una reforma de esas concepciones modificadas sobre las concepciones simplistas de la acción que son autoritativas hoy, y que los jueces tenemos que, por ejemplo, el doble en derecho penal es conocimiento e intención más acción. Entonces se genera algo muy extraño que es muy difícil de justificar teóricamente. Sí, y claro, y como también el problema del concepto del derecho inglés, que la causalidad es un disparate. La causalidad se formula como un disparate porque la causalidad se formula como el acto ausente. El acto ausente de la gente que ha causado el daño, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero siento que no puedo darte más respuesta porque la última vez que vi el derecho latinoamericano fue hace 25 años. No he seguido decir las sentencias, ¿no? Me interesaría muchísimo leer las sentencias, pero claro, sería un trabajo de derecho comparado lindísimo. Muy bien, bueno, pues se nos acabó desafortunadamente el tiempo aquí en el Congreso. Desde luego, el tiempo de discusión que se ha abierto aquí puede continuar de manera muy interesante y fascinante. Muchísimas gracias, Vero. Un comentario que me surge a partir de una especie de análisis transversal de distintas mesas que hemos tenido. La de gobierno conductual y constructivismo jurídico, la de neuroderecho, la de cognición y derecho y esta. Es que parece que estamos en una época en la que hay un patrón convergente de la revisión de nuestros supuestos acerca de la cognición humana. Y básicamente de una posible deconstrucción de muchos modelos idealizados que no soportarían y que tienen que ser reformulados en función de los avances de la ciencia del comportamiento contemporáneo.